Hola gente de YouTube, aquí Milo Bravo en un nuevo video. Y en este nuevo video vamos a ver un tema bastante interesante de C++. Y bueno, en este video vamos a ver cómo modificar las coordenadas de la consola con C++. Vamos a poder imprimir diferentes formas en la consola en las diferentes posiciones que vayamos haciendo. Entonces este es un tema bastante interesante e importante incluso en el desarrollo de videojuegos 2D. Entonces vamos a ver cómo modificar las coordenadas de la consola y en base a eso poder imprimir contenido en las diferentes coordenadas que vayamos programando. Así que bueno, para esto vamos a necesitar tres librerías. Vamos a necesitar tres librerías bastante sencillas que voy a estar explicando el uso de cada una, para qué sirven y qué función va a necesitar de cada librería. Y bueno, es bastante sencillo y entretenido y pues bueno, comencemos. Así que bueno, la primera librería que vamos a incluir va a ser la windows.h, así que vamos a poner include windows.h. Esta es la primera librería que vamos a estar utilizando. La segunda librería que vamos a utilizar va a ser conio.h. En la tercera va a ser la de stdio.h. Estas son las librerías que vamos a estar utilizando. Y bueno, la primera función que nos vamos a hacer va a ser la función para modificar las coordenadas de la consola. Esta va a ser la función más importante que vamos a estar haciendo, así que primero nos vamos a hacer una función de tipo vacía, void, y esta función la voy a llamar goToXy, de go to x y, de eje x y y, así la voy a llamar. La puedes llamar tú como quieras, pero bueno, yo en este caso la voy a llamar así. Entonces esta función va a recibir dos parámetros. Va a recibir un parámetro de tipo entero, que lo voy a llamar x, y otro de tipo entero que va a ser y. Estos son los parámetros que va a recibir. Y dentro de esta función lo que vamos a hacer es pues hacer lo de modificar las coordenadas, ¿no? Entonces primero vamos a necesitar de entender algo muy importante. Para modificar nosotros o obtener qué elemento vamos a estar modificando, necesitamos obtener un handler, un identificador de cada elemento del sistema. Entonces necesitamos obtener el identificador de la consola que vamos a estar modificando para poder afectar a esta consola. Entonces por eso necesitamos obtener este handler, así se le conoce, de la consola, para poder identificarla y modificarla. Así que para eso windows.h nos ofrece una estructura llamada handler. Así que vamos a escribir handler y nos vamos a crear aquí una variable de tipo handler. Entonces en este caso yo la voy a llamar handler, así la voy a llamar. Y esta variable pues le vamos a asignar de hecho un valor aquí para obtener el identificador que nos va a dar la consola por salida. Entonces para eso vamos a poner get std handler, get std handler. Y en esta función podemos pasarle la constante que se llame std output handler, y nos va a dar el identificador de salida de la consola. Entonces para esto ya vamos a obtener el identificador de la consola. Entonces ya pasamos esta parte, y una vez con el handler pues nos vamos a crear otra variable de un objeto cord, de esta clase cord. Nos vamos a crear un objeto cord que lo voy a llamar en este caso position. Y este objeto cord pues tiene dos propiedades, así que vamos a poner position punto, y como veis tenemos dos propiedades. Tenemos la propiedad x y la propiedad y. Entonces esta propiedad de x le vamos a asignar el valor del parámetro x que nos llega en la función. Y ahora vamos a poner position punto y va a ser igual a y. Y una vez con los valores ya tenemos el identificador de la consola y ya tenemos cómo podemos modificar las posiciones. Entonces ahora una vez con esto vamos a llamar una función que se llama set console cursor position, esta de aquí, y le vamos a pasar, como veis aquí en los parámetros me dice que le tenemos que pasar un handle y un cord,
una estructura handle y un objeto cord. Así que vamos a pasarle primero el handle, que sería nuestra variable que se llama handler, y le vamos a pasar como segundo parámetro nuestro objeto cord, que se llama position. Entonces ya con todo lo modificado anteriormente se va a modificar el cursor de la consola. Entonces con esto ya tendríamos nuestra función y haremos una prueba para ver si funciona. Entonces vamos a hacer la función main, y aquí por ejemplo lo que vamos a hacer es llamar a la función gotoxi y le vamos a pasar como parámetro por ejemplo 10 en X y 10 en Y. Y una vez con las posiciones modificadas podemos hacer un printf, que es parte de la librería stdio.h. Aquí entonces vamos a poner printf y puedo poner por ejemplo hola mundo. Okay. Guardo. Entonces vamos a ver qué tal se ve en la consola. Entonces como ves, tal cual se modificaron tal cual los espacios, las coordenadas, tanto en X y en Y. Y ya tenemos aquí nuestro mensaje hola mundo, pues con una posición diferente. Si yo quitara esto, okay, si yo quito esta función y hago simplemente el printf, vamos a ver, como ves simplemente aparece en la esquina, tal cual es el origen. Entonces como ves, pues la función gotoxi funciona y pues vamos a seguir. Okay, entonces lo que queremos lograr es de que cuando el usuario presione ciertas teclas se modifiquen las coordenadas para poder estar moviendo a cada rato las coordenadas mientras se presionan ciertas teclas. Entonces para eso me voy a crear otra función que le voy a llamar una función básica que le voy a llamar keyboard event, o la voy a llamar simplemente event, okay, el evento del teclado que va a realizar el usuario. En este caso no va a recibir ningún parámetro de esta función, y lo que vamos a evaluar es si se ha presionado una tecla. Entonces para esto vamos a hacer uso de la librería conio.h, que sirve mucho para este tipo de cosas, para todas las cosas del teclado y esas cosas. De hecho yo en mi sitio web te estoy dejando en la descripción un artículo para que consultes las funciones de la librería conio.h y pues bueno, ahora sí veamos. Okay, entonces primero vamos a evaluar si se ha presionado una tecla. Entonces para eso vamos a poner un if, y en este if vamos a evaluar con una función que se llama kbh hit, okay, keyboard hit. Y pues en esta función no recibe ningún parámetro, simplemente evalúa si se ha presionado una tecla. Bueno, con el if vamos a evaluar si se ha presionado una tecla. Ok, y pues ya una vez si se presiona una tecla, ¿cómo obtendremos el valor de esa tecla presionada? Entonces para eso nos vamos a crear una variable de tipo char, de carácter, ok, que va a ser igual a la tecla presionada. Entonces la voy a llamar keyPress, que va a ser igual a la función get. Y esta función get, también de la librería conio.h, nos va a devolver la tecla presionada. Y ya una vez con esta variable, con el dato guardado de la tecla presionada, podremos evaluar qué tecla se ha presionado y en base a eso modificar las coordenadas. Entonces antes de esto me voy a definir unas constantes aquí. Unas constantes, ponemos hashtag define y ponemos el nombre de nuestra constante. En este caso la voy a llamar up, y que va a ser igual a W. Voy a seguir el patrón muy usado en los videojuegos, que es WASD. ¿Okay? W sería como hacia adelante, pero en este caso sería hacia arriba. A sería a la izquierda, S sería hacia abajo y la D sería a la derecha. Entonces vamos a poner ahora define down, va a ser igual a S. Ahora pondremos define right, que sería D, y por último left, que sería igual a A. Okay, entonces ya con eso tenemos nuestras teclas. Y bueno, la única intención de por qué defino estas constantes es simplemente para que sea un poco más fácil de entender, para que sepamos cuándo es arriba, cuándo es abajo, cuándo es la derecha y la izquierda. Entonces una vez con la tecla presionada, vamos a hacer otras condicionales, que vamos a poner if key pressed es igual
nuestra constante op. Ok, si es igual a nuestra constante op, pues lo que vamos a hacer es modificar unas coordenadas. Así que para eso vamos aquí a crearnos unas coordenadas. Así que vamos a crear una variable x de tipo entero y una y que le voy a poner un valor de 2 a cada una. Esto simplemente para que no inicien pegado a la consola, ¿okay? Y se la vamos a pasar a la función gotoxi aquí. Entonces tenemos una situación que tenemos que resolver, que es que si ejecutamos este programa ahorita mismo, tal cual se va a terminar, porque no necesitamos un bucle que esté todo el tiempo haciendo que el programa trabaje para que no se acabe nunca el programa, a menos que cerremos la ventana. Entonces para eso tendremos que hacer un bucle infinito. Así que aquí voy a hacer un while. Voy a poner aquí un signo de exclamación, false, okay, y voy a encapsular todo este código aquí en este bucle. Okay, voy a formatearlo para que sea mejor. Aquí está. Y creo que nos falta también aquí esto. Ok, entonces ¿para qué pongo while false? Pues está aquí simplemente poniendo mientras falso sea falso con el signo de exclamación. Ponemos, indicamos que si la condición es falsa, okay, mientras falso sea falso, pues se va a ejecutar esto. Igual podemos poner varias condiciones mientras 1 sea igual a 1 o lo que sea. En este caso yo puse esta. Ok, entonces esta es una condición para un bucle infinito que sería mientras falso sea falso. Entonces, como todo el tiempo falso va a ser falso, entonces se va a estar ejecutando todo el tiempo esa función. Entonces lo que vamos a hacer, ya una vez que se está ejecutando todo el tiempo, pues ya no tendríamos este problema. Entonces una vez que regresando a la parte de las coordenadas, si se presionó la tecla que coincida con op, la W, entonces lo que haríamos es que y se decrezca, ok, ponemos y menos menos para que en este caso pues suba, ok. Y ahora sí, vamos a evaluar if key press es igual a down, entonces pondremos y más. Y ahora if key press es igual a right, entonces sería x más, y si key press es igual a left, entonces sería x menos. Entonces con esto ya estaríamos modificando las coordenadas, y aquí dentro de esta función también pues podemos poner que se imprima aquí un asterisco, por ejemplo. Formateamos el código para que se vea bien. Ok, entonces vamos a probar qué tal está la función. Sí, nos falta la función gotoxi, así que vamos a ponerla aquí. Entonces, como se va a estar recorriendo este bucle, primero va a ejecutar todo lo que está dentro de este código, y pues bueno, se evalúa si es una tecla presionada y se van a modificar las coordenadas, y como la condición va a seguir siendo, va a dar true, en este caso, o sea, va a dar un verdadero, pero en realidad estamos haciendo un bucle infinito con un false, pues entonces va a volver a checar la función porque no se ha cumplido la condición que estamos especificando aquí, y se va a volver a ejecutar esto y la función gotoxi se ejecuta. Entonces así es como funciona básicamente, y vamos a llamar a la función aquí event, y probaremos nuestro programa. Así que voy a poner .s y ejecutamos. Así que bueno, por el momento tenemos esto. Así que si presiono D, como ves funciona, solo que tenemos un problema que no se imprime esto. Así que yo creo que si lo ponemos aquí, veamos, por alguna razón, ahora como ves funciona tal cual como queríamos, ¿no? Podemos dibujar diferentes formas modificando las coordenadas, porque todo el tiempo pues esta función se está ejecutando,
tal cual como pues lo habíamos explicado aquí. Y como ves, pues podemos dibujar cualquier forma que se nos ocurra aquí con este programa. Podemos hacer un montón de cosas con esta función que acabamos de crear. Podemos hacer desde videojuegos, lo que se nos ocurra, ¿ok? Podemos hacer muchas formas, aquí como ves, muchas formas. Podemos dibujar lo que queramos aquí. Y pues está bastante interesante y divertido este programa. Y pues espero que te haya servido para aprender algo nuevo este día. Y pues nos vemos en el próximo video. Así que hasta la próxima.